San Eduardo el Confesor. Después del abandono, las luchas y la opresión durante el reinado de los dos soberanos daneses, Harald Hardrada y Harthacnut, el pueblo inglés acogió con júbilo al representante de la antigua dinastía inglesa, San Eduardo el Confesor. Todos reconocieron sus derechos, y la paz y tranquilidad que prevalecieron en su reinado hicieron de él el más popular de los monarcas ingleses, aunque hay que reconocer que los normandos, a quienes el santo había favorecido con su amistad, exageraron más tarde la importancia de su gobierno. Las cualidades que merecieron a Eduardo ser venerado como santo se refieren más bien a su persona que a su administración como soberano, pues si bien era un hombre piadoso, amable y amante de la paz, carecía tal vez de la energía necesaria para dominar algunas de las poderosas personalidades que le rodeaban. Ello no significa que haya sido un hombre débil ni supersticioso, como se ha dicho algunas veces. Aunque su salud no era vigorosa, poseía una fuerza de voluntad poco aparatosa, pero capaz de triunfar de la influencia de sus enemigos. Eduardo era hijo de Telredo y de la normanda Emma. Durante la época de la supremacía danesa fue enviado a Normandía cuando tenía 10 años junto a su hermano Alfredo. Este volvió a Inglaterra en 1036. Fue capturado, mutilado y al fin murió a causa de los malos tratos que le prodigó el conde Goduino. En vista de ello, San Eduardo no volvió a su patria sino hasta 1042, cuando fue elegido rey. Tenía entonces 40 años. Al cumplir 42 contrajo matrimonio con Edith, la hija de Goduino. Era esta una joven muy bella y piadosa, cuya mente era un verdadero arcón de artes liberales. La tradición sostiene que San Eduardo y su esposa guardaron perpetua continencia por amor a Dios y como un medio para alcanzar la perfección. El padre de su esposa, Goduino, era el principal enemigo de un grupo de normandos cuya influencia se dejaba sentir sobre todo en la corte, tanto en el nombramiento de los obispos como en otras materias de menor importancia. Al cabo de una serie de incidentes, la hostilidad que existía entre los dos grupos hizo crisis y Goduino junto con su familia fueron desterrados. Aún la misma reina fue encerrada en un convento por algún tiempo. Ese mismo año de 1051, Guillermo de Normandía fue a visitar la corte de Eduardo y probablemente éste le ofreció entonces la sucesión. Puede decirse, por tanto, que la conquista normanda no comenzó en la batalla de Hastings, sino en el momento en que San Eduardo subió al trono. Algunos meses más tarde, Goduino se presentó nuevamente en la corte, pero como ninguno de los dos adversarios quería embarcarse en una guerra civil, San Eduardo le devolvió sus posesiones, y los miembros del Consejo Real pusieron fuera de la ley a todo francés que hubiese cometido crímenes, dado sentencias injustas y aconsejado mal en los dominios del rey. El arzobispo de Canterbury y otro obispo que eran normandos huyeron a Francia en una nave sin timón. Los cronistas de la época alaban sobre todo las leyes y costumbres del buen rey Eduardo y el hecho de que hubiese librado al país de la guerra civil. Las únicas empresas militares de importancia fueron las que entablaron Harold de Wessex, que era hijo de Goduino, y Gruffydd ap Llywelyn, en las Marcas de Gales, así como las expediciones del conde Sigward para reforzar a Malcolm III de Escocia contra el usurpador Macbeth. La administración equitativa y justa de San Eduardo le hizo muy popular entre sus súbditos. La perfecta armonía que reinaba entre él y sus consejeros se convirtió más tarde un tanto idealizada en el sueño dorado del pueblo, ya que durante el reinado de Eduardo los varones normandos y los representantes del pueblo inglés ejercieron una profunda influencia en la legislación y el gobierno. Uno de los actos más populares del reinado de San Eduardo fue la supresión del impuesto para el ejército. Los impuestos recaudados de casa en casa en la época del santo fueron repartidos entre los pobres. Guillermo de Malvesbury nos dejó la siguiente descripción del santo monarca. Era un hombre elegido por Dios, vivía como un ángel en medio de sus ocupaciones administrativas y era evidente que Dios lo llevaba de la mano. Era tan bondadoso que jamás hizo el menor reproche al último de sus criados. Se mostraba especialmente generoso con los extranjeros pobres y ayudaba mucho a los monjes. Su diversión favorita era la caza con arco y con aves de presa, y solía pasar varios días seguidos en los bosques, pero ni siquiera en esas ocasiones dejaba de asistir diariamente a misa. Era alto y majestuoso, de rostro sonrosado y de barba y cabellos blancos. Durante su destierro en Normandía, San Eduardo había prometido ir en peregrinación al sepulcro de San Pedro en Roma, si Dios se dignaba poner término a las desventuras de su familia. Después de su ascenso al trono convocó un concilio y manifestó públicamente la promesa con que se había ligado.
La asamblea alabó la piedad del monarca, pero le hizo ver que su ausencia abriría el camino a las disensiones en el interior del país y a los ataques de las potencias extranjeras. El rey se dejó convencer por el peso de esas razones y determinó someter el asunto al juicio del Papa San León IX, quien le conmutó su promesa por la obligación de repartir entre los pobres una suma de dinero igual a la que hubiese gastado en el viaje, y le ordenó que dotase a un monasterio en honor de San Pedro. San Eduardo escogió para esto una abadía en las cercanías de Londres en un sitio llamado Thorney. La reconstruyó y la dotó con gran munificencia, empleando en ello su propio patrimonio, y obtuvo que el Papa Nicolás II concediese a la abadía amplios privilegios y exenciones. Dicha abadía recibió a partir de entonces el nombre de Westminster, Monasterio del Oeste, para distinguirla de la de San Pablo, que estaba situada al este de la ciudad. Originalmente había en el monasterio 70 monjes. Más tarde se disolvió la comunidad y la iglesia fue transformada en colegiata por la reina Isabel I. Los monjes de la abadía de San Lorenzo de Ampleforth son los sucesores jurídicos de los monjes de la abadía fundada por San Eduardo. La iglesia actual, conocida con el nombre de Westminster Abbey, fue construida en el siglo XIII, en el sitio donde se levantaba la abadía de San Eduardo. El último año de la vida del santo se vio turbado por la tensión entre el conde Tostig Godwinson de Northumbria y sus súbditos. Durante las fiestas de la Navidad de ese año, se llevó a cabo con gran solemnidad y en presencia de todos los nobles la consagración del coro de la iglesia abacial de Westminster el 28 de diciembre de 1065. San Eduardo estaba ya muy enfermo y no pudo asistir a la ceremonia. Dios le llamó así una semana más tarde. Su cuerpo fue sepultado en la abadía. La canonización de San Eduardo tuvo lugar en 1161. 2 años después, su cuerpo, que estaba incorrupto, fue trasladado por Santo Tomás Becket a una capilla del coro de la abadía, el 13 de octubre, fecha en que se celebra actualmente su fiesta. El martirologio romano menciona también al santo el 5 de enero, aniversario de su muerte. En el siglo XIII, el cuerpo de San Eduardo fue trasladado a una capilla situada detrás del altar mayor, donde reposa en la actualidad. Sus reliquias son las únicas que permanecieron en su sitio después de la tormenta de impiedad desatada por Enrique VIII y sus sucesores. A San Eduardo se atribuyó por primera vez el ejercicio del poder de curar el mal de los reyes, la enfermedad conocida como escrófula. Sus sucesores ejercitaron también ese poder aparentemente con éxito. San Eduardo es el principal patrono de la ciudad de Westminster y patrono secundario de la archidiócesis. Su fiesta se celebra no solo en Inglaterra, sino en toda la Iglesia de Occidente desde 1689.